Mm, Muy buenos días. Frecuentemente en la práctica diaria, los médicos de cuidado primario, secundario, terciario, cuaternario, no es infrecuente, es lo usual, que los principios básicos de investigación clínica los médicos no los tienen en cuenta. Y esto es una falencia absolutamente peligrosa, porque no permite que el individuo ejerza la medicina como debe ser. No siempre que una prueba está positiva existe la enfermedad. No siempre que una enfermedad está ausente, la prueba es negativa. No. Hay pruebas falsas positivas, falsas negativas. La sensibilidad de una prueba nunca está diciendo si el individuo que está al frente nuestro tiene la enfermedad o no la tiene. No tiene nada que ver. La especificidad tampoco decide con exactitud si la enfermedad está ausente. No. Esos principios son tan importantes porque vemos cada día que las guías de práctica clínica no son adecuadamente utilizadas por el clínico. Por lo anterior, en nuestro grupo enfatizamos muchas cosas, y es que la estadística básica, elemental, son principios muy primitivos, muy primarios de la investigación científica, deben estar presentes en la mente del clínico para que él pueda entender perfectamente los artículos que está leyendo. Es por eso entonces que hoy día José Jorge Maya, un reciente de medicina interna, va a hacer una cápsula, es decir, una información muy breve sobre unos aspectos fundamentales de medidas de impacto en la práctica diaria. José Jorge, muchas gracias por estar presente hoy aquí y puedes comenzar tu cápsula para el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Bueno, como he mencionado, las pruebas diagnósticas hacen parte de la práctica habitual del médico y van a permitir disminuir la incertidumbre diagnóstica, por lo cual es importante una buena interpretación de las mismas en el contexto clínico de un paciente para mejorar la toma de decisiones cuando utilizamos las ayudas diagnósticas. Las características que debe tener una prueba son la validez, la fiabilidad y la seguridad. La validez semejantes en situaciones semejantes y la seguridad que logre predecir la presencia o la ausencia de la enfermedad. Las medidas de validez son la sensibilidad y la especificidad, que son características propias de las pruebas, son características intrínsecas como tal de una prueba en comparación a un test de referencia o a un gold estándar. Mientras que los valores predictivos o probabilidad post-prueba representan la probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad una vez que conocemos el resultado de la prueba. Estos son más el resultado de la aplicación de la prueba a una población con una prevalencia determinada de la enfermedad. La sensibilidad, entonces, es la probabilidad de que un enfermo que se ha identificado correctamente como enfermo por la prueba, es decir, que tenga una prueba positiva estando enfermo. Entonces, una prueba de alta sensibilidad significa que la prueba detecta la mayoría de casos de los enfermos, es decir, va a tener pocos falsos negativos. Importante que una prueba muy sensible ayuda, guía hacia descartar un poco la enfermedad con una mayor confianza, pero cuando es positiva no siempre es posible afirmar que el paciente tiene la enfermedad que se sospecha. Esta es la manera como se calcula la sensibilidad, entonces, como se ve resaltado en la diapositiva, va a tener en cuenta principalmente todos los pacientes que tienen la enfermedad y se toma los pacientes que tienen la enfermedad, que son verdaderamente positivos, que tienen una prueba positiva sobre el total de pacientes que tienen la enfermedad. En esta diapositiva se puede ver un ejemplo que es una prueba con alta sensibilidad, como lo es el dímero D para el diagnóstico de la TBP. Se ve como de un total de 160 pacientes enfermos con TBP, la prueba es positiva en 152 de ellos. Son solo 8 falsos negativos, lo que indica, según el cálculo de este ejemplo, que detectó el 95% de los individuos enfermos, por lo cual tiene una alta sensibilidad. La especificidad, por su parte, es la probabilidad de que un individuo sin la enfermedad
sea identificado correctamente por la prueba. Es decir, un paciente sano con una prueba negativa entre todos los pacientes sanos. Por lo cual, como vemos para el cálculo de esta prueba, es necesario tomar todos los pacientes que no tienen la enfermedad, es decir, que tienen un verdadero resultado negativo sobre el total de pacientes sanos. Y este es un ejemplo. Para este ejemplo se utilizó el PSA para el diagnóstico de cáncer de próstata. Se observa cómo los individuos sanos, que son en total 840, la prueba fue negativa en 765, por lo cual fue capaz de detectar el 91% de los sanos, teniendo una muy buena especificidad. El valor predictivo positivo habla de una probabilidad de que un individuo que tiene una prueba positiva realmente tiene la enfermedad. Corresponde entonces a todos los enfermos con pruebas positivas entre el total de pacientes con pruebas positivas. Vemos para el cálculo del valor predictivo positivo, se toman todos los pacientes que tienen una prueba positiva y se saca la proporción de los que realmente tienen la enfermedad, por lo cual nos habla de la capacidad de predicción de la prueba de que el paciente tiene la enfermedad. Por su parte, el valor predictivo negativo habla de que un individuo con una prueba negativa realmente represente un paciente que está sano. Entonces, con lo opuesto hacia el valor predictivo positivo, va a tomar el total de pacientes con una prueba negativa, eh, perdón, los pacientes que tienen una verdadera prueba negativa sobre el total de pacientes con la prueba negativa para realizar el cálculo. Es así como un paciente con una prueba alto valor predictivo negativo va a tener una mejor capacidad de predecir la ausencia de la enfermedad. En esta diapositiva, mostrar que una prueba que disminuye su especificidad va a disminuir más el valor predictivo positivo porque van a aumentar los falsos positivos. Entonces, en un paciente, un resultado positivo va a ser menos concluyente. Por su parte, si la prueba tiene una baja sensibilidad, disminuye más el valor predictivo negativo, dado que habrán un mayor número de falsos negativos. Entonces, un resultado negativo es menos concluyente. Y de esta manera se pueden alterar los valores predictivos positivos o negativos en función de qué tan prevalente es una enfermedad en una población determinada. Entonces, para una misma prueba con una sensibilidad y especificidad del 90%, a mayor prevalencia, la prueba va a tener un mayor valor predictivo positivo, y el valor predictivo negativo pues va a ser menor. Es decir, va a tener una mayor capacidad de predecir la presencia de enfermedad en una población con una alta prevalencia y va a tener una menor capacidad de predecir la ausencia de enfermedad en una población con alta prevalencia. Mientras que a medida que disminuye la prevalencia en una población determinada, el valor predictivo positivo va a ser mucho menor, va a haber una menor capacidad de predecir la presencia de la enfermedad ante un resultado positivo y un valor predictivo negativo va a ser mucho mayor, siendo mejor su capacidad para predecir la ausencia de la enfermedad. Y mensajes para llevar a la casa, la sensibilidad y la especificidad hacen referencia a la prueba en comparación con un gold estándar. El valor predictivo positivo y negativo hablan de una probabilidad de predicción teniendo en cuenta el resultado de la prueba. Una alta sensibilidad facilita descartar una enfermedad y una alta especificidad facilita confirmar la enfermedad. Un alto valor predictivo positivo va a llevar a una mayor probabilidad de un verdadero positivo cuando tenemos una prueba positiva y un alto valor predictivo negativo, una mayor probabilidad de un verdadero negativo cuando se tiene un resultado negativo de la prueba. Y listo, muchas gracias. Muy bien, José Jorge, muchas gracias. Me parece muy interesante tener en cuenta estos datos. Voy a resumir entonces esta excelente presentación diciendo que la sensibilidad y la especificidad son unos atributos intrínsecos de la prueba que no garantizan que en el paciente del mundo real ellos tengan un rendimiento
por su resultado positivo o negativo por sí mismos. Dicho de otra manera, si una prueba es positiva, eso no dice entonces que el paciente tiene la enfermedad. Si una prueba es negativa, eso no dice que él no tiene la enfermedad. Por eso hay un ingrediente adicional que es el valor predictivo positivo de la prueba. Es decir, cuando la prueba es positiva, ¿cuántas veces hace el diagnóstico? Sí, cuando la prueba es negativa, ¿cuántas veces descarta el diagnóstico? Por ejemplo, si una persona tiene fiebre y escalofríos, cefalea en la costa norte colombiana, en Tibú, en el Chocó, eso puede ser paludismo. Si tiene esos mismos síntomas aquí en Bogotá, puede ser una gripa. Si la sensibilidad y especificidad de esos síntomas tendrá que ver necesariamente con el valor predictivo positivo y negativo de la prueba. La prueba en este caso son síntomas clínicos y se cotejan con el frotis buscando paludismo en la sangre. Conclusión para todos los que están presentes aquí. No olvidar entonces estudiar permanentemente y aprendérselo sin tanto dato y sin tanto enredo. ¿Qué es sensibilidad? Los defectos de la sensibilidad y entender que no porque sea muy sensible está presente en la enfermedad. No tiene nada que ver. Para decir que la sensibilidad sí tiene la enfermedad del individuo, hay que buscar el valor predictivo positivo. Cuando es positivo, ¿cuántas veces predice que está la enfermedad? La historia clínica en medicina no termina con la carrera que uno hace. Esa historia clínica se perfecciona en la medida en que uno sepa mucha medicina. Es decir, las historias clínicas que uno hace después de 10 años de estar trabajando en medicina es inferior en calidad a cuando hace después de 20 años si está estudiando, ¿no? Porque si no estudia, repite el error permanentemente. José Jorge, creo que ha quedado claro todo, ¿no? ¿Qué Sí, opinas, José señor. Jorge? Dame tu opinión sobre si es cierto, sí o no, como dicen los abogados, que esto debe saberse para poder ejercer bien la medicina. ¿Qué opinas de eso? Profe, sí, no, totalmente, totalmente. Como mencionaba al principio, las guías, muchos artículos actualmente, cada vez más en medicina basada en la evidencia, y esto hace parte también de nuestra práctica clínica. Diariamente hay una incertidumbre diagnóstica cuando nos enfrentamos a un paciente, y saber estas características y sobre todo saber interpretarlas, no solo conocerlas, sino interpretarlas, pues va a facilitar que nosotros tomemos decisiones acertadas para, en este caso de las ayudas diagnósticas, saber si nuestra probabilidad post-test es más hacia que el paciente tiene o no tiene la enfermedad. Es decir, nos ayuda mucho a la toma de decisiones en el día a día porque definitivamente luego de diagnosticar o descartar una enfermedad, eso va a llevar a que tomemos conductas. Y esto cada día más es la práctica diaria. De pronto antes no se tenía tanto en cuenta, pero cada vez más se habla de qué tal, incluso definitivamente ahora y mucho más hacia futuro es necesario conocer esto para tener una buena práctica. Ok, muchas gracias. Yo creo que vamos a seguir insistiendo en las medidas de impacto y quiero decirle a todos que estamos muy complacidos hoy día porque tengo aquí al doctor Luis Espinosa, coeditor de la revista peruana de gastroenterología, experto en estos temas. Y quiero decirle, Jorge, qué alegría tenerte con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos y ya sabes que nos encantaría sobremanera que tus residentes, Jorgito, estén con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, Jorge. Nos da mucha altura hoy día nuestra reunión. Muchas gracias. Muchas gracias.